La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de lunes, porque hoy es lunes, ¿verdad? Y hoy es el 19. El 19. Fecha feliz. Bueno, estuve mirando, buscando material para sacar a relucir con ustedes un tema del cual se habla poco, pero que tiene aristas realmente impresionantes si uno se mete en los detalles. El otro día estaba hablando del terror de la Revolución Francesa, de las de las centenas de miles de muertos en aras de una revolución que finalmente terminó con el pueblo pidiendo el regreso del rey. Pero esto de lo que les voy a hablar es probablemente el segundo genocidio más grande de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y todos sabemos superficialmente que hubo un periodo de terror y de muertes, esta vez ya no de a centenas de miles, sino de millones de personas. Digo, es el segundo genocidio más grande de la historia, porque el primero
con una leve ventaja, es el genocidio que provocó el comunismo de Mao Zedong en China. Vamos a hablar de algo que todo el mundo pudo haber leído, o mucha gente pudo haber leído en un libro realmente sobrecogedor de Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura, El archipiélago Gulag. Pero hasta ahí, porque vos lees el libro y te cuenta historias personales de él. Te muestra un panorama más o menos de lo que fue. El archipiélago Gulag no fue un archipiélago geográfico, digamos, sino que una sucesión de prisiones, de campos de tortura y de campos de trabajo forzado. Por eso él, Solzhenitsyn, genialmente le llamó a ese conglomerado que abarcaba prácticamente todo el mapa de la Unión Soviética, él le llamó archipiélago por eso, porque eran islas diseminadas por todos lados como un archipiélago. Así que me propuse documentarme lo más profusamente posible sobre el tema para poder contarles lo que dicen los documentos y cómo esto que es terrorífico se asentó en documentos. Pues porque la impunidad produce eso, la impunidad y la burocracia asientan sus barbaridades. Esto pasó en nuestro país con el archivo del terror. Esto pasó en Brasil con los archivos que se descubrieron después de la caída del régimen militar. Y así, bueno, y esto pasó en la Unión Soviética. ¿En qué se diferencia lo de la Unión Soviética y el descubrimiento de estos archivos? En que no hizo falta que caiga el régimen comunista. Cuando cayó el régimen comunista en el 89, pero mucho antes, pero muchísimo antes, cuando cae Stalin y asume otro mandamás del Kremlin, ese mandamás empieza a contar las barbaridades que hizo su predecesor para poder acallar a quienes estaban en contra de él, no tampoco porque era muy humanitario y quería contar la verdad. Así que vamos a empezar a hablar, eso seguramente que no vamos a poder desarrollarlo en un solo programa, pero vamos a empezar a hablar del nacimiento del sistema Gulag de la Unión Soviética. Y esto empezó temprano en la revolución. Una mañana de diciembre del año 1917, diciembre, hemisferio norte, Rusia, Moscú, nieve, frío intenso. Diciembre de 1917. Apenas habían pasado algunas semanas después de la revolución bolchevique. Ustedes saben cómo fue, alguna vez les conté eso, que los bolcheviques eran una minoría dentro de los que gestaron la revolución rusa y se apropiaron ellos de la revolución, así como los sans-culottes y los de la extrema izquierda de la revolución francesa se apoderaron de la revolución y generaron el caos y la muerte. Bueno, diciembre de 1917. Habían pasado un par de meses desde la revolución bolchevique que lo entronizó en el poder a Vladimir Lenin. Y en esta mañana fría, gélida de diciembre, firmó Lenin un decreto por el cual se fundaba la Checa. ¿Qué era la Checa? Era la primera organización, entre comillas, de seguridad estatal. Funda una policía política represora y pone al frente de la Checa
a Félix Dzerzhinsky, que pasó a ser conocido. Viste que son capos para dar condecoraciones, honores y nombres rimbombantes los revolucionarios. Le llamaron Félix de Hierro a Félix Dzerzhinsky. Así que le asignan un presupuesto, le dan un lugar desde donde operar. Ya se sabía que iba a ser algo enorme, poderoso y atroz, porque Lenin les asigna un edificio en el centro de Moscú, pero no cualquier edificio, un edificio imponente, enorme, el edificio Lubyanka. Ahí en ese edificio se empezaron a implementar los interrogatorios bajo tortura, el terror para todo el que caiga en su interior. Eso se repite, por ejemplo, ahora, para que vean que siempre la historia se repite, en el Helicoide, en Caracas, Venezuela. Bueno, entonces, esta firma, este acto aparentemente burocrático de Lenin se iba a convertir en la piedra angular de uno de los sistemas de tortura, de represión, de trabajo forzado más extensos de la historia. Esta organización, la checa, empezó a articular el Gulag. ¿Qué quiere decir Gulag? El Gulag es un acrónimo de Administración Principal de Campos. Espectacular es cómo se disfraza bajo el nombre la arbitrariedad y la crueldad. Administración Principal de Campos, Gulag. Y estos ominosos centros de tortura y de trabajo forzado se extendieron después por prácticamente todo el paisaje soviético. Y ahí es en donde Alexander Solzhenitsyn crea el nombre archipiélago Gulag. Este archipiélago alteró para siempre millones y millones de vidas y también alteró el curso de la historia del siglo XX. Los orígenes del sistema Gulag estaban entonces enraizados en los primeros días del poder soviético. ¿Por qué hizo esto Lenin? Lenin estaba enfrentando una revolución que ellos llamaron contrarrevolución. Los campesinos se estaban alzando, porque el gobierno central confiscaba lo que los campesinos producían y les hacían pasar hambre y necesidades, y estaban confiscándoles sus tierras a campesinos. No es que estaban persiguiéndole a ricos terratenientes, estaban yendo de aldea en aldea, sacándole el producto de su cosecha y sus tierras a los campesinos. Y por supuesto que estos se levantaron, ¿verdad? Y había una especie de contrarrevolución, una fuerza guiada en la indignación de estos campesinos. ¿Por qué Lenin y el equipo bolchevique estaba confiscando lo que estos campesinos producían? Porque había un gigantesco colapso económico, una gigantesca escasez, no ya de productos como ropas o zapatos, había escasez de pan,
escasez de cosas para comer. Así que ellos necesitaban, por un lado, reprimir a estos campesinos y por el otro lado, necesitaban tener esclavos, hacer que la gente trabaje hasta la extenuación para llevar adelante el motor de un Estado centralizado, que era la idea del comunismo, que es la idea del comunismo y que era la idea de Lenin. Así que una vez que se instala la checa, que reprime a los campesinos, surge la idea en Lenin y en su Politburó de llevar a los presos a lugares donde se necesitaba fuerza de trabajo, pero no se tenía la manera de pagar esa fuerza de trabajo. O sea, unen la herramienta ideológica de perseguir al que piensa distinto con la necesidad práctica de tener esclavos. En 1918, un año después de la creación de la Checa, entonces Lenin firma el decreto que crea los primeros campos de concentración. Y escribe, y está escrito, o sea, hay documentos que dice, vamos con estos campos a solucionar tanto una necesidad práctica como poner a andar una herramienta ideológica. Y además, aclara, debemos purgar Rusia por mucho tiempo. En agosto de ese año, 1918, telegrafió respecto de un levantamiento en Kulaks. O sea, y el tipo dice, levantamiento y telegrafía. O sea, no es que le dice a alguien en el oído, cuelguen a los revoltosos. Y cuelguen a mansalva e indiscriminadamente. No importa si en la redada caen inocentes, porque van a servir para que el pueblo vea a conocidos suyos, sean hombres ricos o pobres o parásitos, colgados. En cada pueblo que se levante, en cada aldea que se levante, el pueblo tiene que ver no menos de 100 colgados. Y ponerle que se hayan levantado 20. Entonces se juntaba 80 más para que el pueblo vea no menos de 100 colgados. Así que se establecen estos primeros campos y se pueblan en la primera etapa principalmente de oponentes políticos. Después no daban abasto los oponentes políticos para la fuerza esclava que necesitaban y fueron cayendo en la redada antiguos funcionarios. Cualquiera que haya trabajado para los zares, adentro. No hubo suficiente mano de obra todavía y se fue atrapando a miembros de la burguesía. Hubo un campo llamado Kolmogori, cerca de una ciudad llamada Arcángel. Este campo se volvió notorio por sus tasas extremas de mortalidad. Cientos de oficiales
del ejército blanco del almirante Kolchak fueron ejecutados en el año 1921. Esto tiene una línea de unión con el Paraguay. A este terror de persecución del ejército blanco del almirante Kolchak se debe la huida a Europa y a otros puntos de miles de militares del ejército blanco. Y muchos de ellos fueron contratados por el Paraguay. Y vinieron, prepararon a nuestras tropas y pelearon en la guerra del Chaco. Nosotros les conocemos como los rusos blancos. Son los remanentes que pudieron escapar de la matanza que hizo Lenin del ejército del almirante Kolchak. Estamos hablando del año 1921 ya. Hay que decir que los campos de concentración, los campos de trabajo forzados instalados por Lenin, eran, digamos, relativamente de pequeña escala y estaban descentralizados, no estaban organizados como un todo. En lo único que iba a aparecer después el sistema creado por Stalin es en sus métodos brutales y en el trato inhumano a los prisioneros. Bueno, esto que Lenin empieza a crear y a autorizar como una medida de contingencia, como una medida oportunista para reprimir a los campesinos descontentos con la revolución bolchevique y para descabezar cualquier movimiento en contra, evolucionó después. Primero gradualmente y después a gran velocidad, hasta convertirse ya en el año 1923 en una característica permanente del gobierno soviético. Un ejemplo claro de cómo funcionaba era el campo de trabajo forzado, de prisioneros y de trabajo forzado de Solovsky. ¿Qué era Solovsky? Era un antiguo monasterio en una isla lejana, remota del Mar Blanco. Y ahí se armó tal esquema y funcionó tan despiadada y tan eficazmente que se convirtió en el prototipo de futuras instalaciones del Gulag, del sistema de administración de campos. Un historiador que sobrevivió fue prisionero de este sistema, Dmitry Liachov, y recordó cómo en ese antiguo monasterio, en una isla remota en el Mar Blanco, repito, el monasterio de Solovsky, las celdas de los monjes fueron convertidas y en cada celda tenían que convivir decenas de reclusos. Y estaba tan lejana la isla de las costas que era imposible que alguien escape. De ahí las autoridades soviéticas tomaron el ejemplo para multiplicar, para hacer todo un archipiélago a lo largo de la Unión Soviética de este sistema. ¿Y por qué de ahí? Porque comprobaron el potencial económico del trabajo forzado. La economía centralizada necesitaba de esclavos.
no había competencia. Entonces era obligatorio y la gente hacía como que trabajaba cuando iba a hacer las tareas que se les asignaban. Pero en estos gulags, en estos campos de trabajo forzado, tenían que trabajar porque el que haraganeaba o era ejecutado o era sometido a terribles torturas. Y eso empezó a producir riqueza. En la isla de Solovki, además, el frío era extremo y trabajaban en proyectos primero de construcción y después en la tala de bosques en medio del hielo. Y el comandante del campo, de acuerdo con lo que nos cuenta este historiador, el comandante del campo, Naftali Frankel, fue el pionero del sistema de raciones de comida ligadas al rendimiento laboral. O sea, si vos talabas pocos árboles, comías poquísimo. Vos tenías que matarte y hacer la mayor cantidad posible de trabajo para comer una ración más o menos decente. Naftali Frankel entonces pasó a la historia por inventar algo que después se hizo común en todos los gulags: sistema de raciones de comida ligadas al rendimiento laboral. Esto fue estándar en todo el gulag. Y por supuesto, causó incontables muertes, porque alguien debilitado rendía poco, entonces recibía poca comida y se ponía cada vez más débil y rendía cada vez menos, entonces recibía cada vez menos comida hasta que moría de hambre. Entonces, los gulags se fueron transformando de campos de prisión y de tortura improvisados a un enorme complejo industrial. Y esa transformación se produjo con el ascenso de Stalin al poder. Resulta que Stalin lanza su primer plan quinquenal. Y para que se cumplan esos objetivos, necesitaron mano de obra en cantidades ingentes. El primer plan quinquenal apuntaba a la industrialización de la Unión Soviética. Y para llegar a los objetivos del ambicioso plan quinquenal, tenían que esclavizarle a la gente. Entonces ya no hubo necesidad de que vos cometas un delito o que conspires contra el gobierno o que hayas sido un funcionario de los gobiernos zaristas. Se inventaban cosas para llevar gente esclava. Nadie quedaba a salvo del sistema. ¿Cómo era? Cada aldea tenía que ponerle 200 hombres y mujeres, porque no se salvaban las mujeres de mano de obra esclava. Entonces las autoridades de esa aldea la agarraban a cualquiera, tenían que llenar el cupo. No, acá no hay nadie que conspire contra el gobierno, acá nadie cometió un delito, acá ya no quedan funcionarios de los zares, no importa, 200 tenemos que conseguir para llevarlos a trabajar. Bueno, esa necesidad insaciable de mano de obra era porque los grandes proyectos del primer plan quinquenal se desarrollaban en regiones remotas e inhóspitas. Esas eran regiones ricas en recursos naturales, en recursos minerales, en petróleo, en gas. Y entonces se empezó con la leva
de personas absolutamente inocentes llevabas a centenas de miles a esos lugares. El propio Stalin reconoció en una carta, dijo, hemos encontrado un sistema que nos sirve para un doble propósito. Los gulags sirven simultáneamente como fuerza laboral y como mecanismo de control político. Había eslóganes, por ejemplo, decidieron hacer un canal, prácticamente un río artificial, como método para llevar agua a zonas áridas. Entonces, dijo Stalin, necesitamos el canal y también necesitamos que quienes lo construyan se reformen y se van a reformar mediante el trabajo. Eso se convirtió en un eslogan. El canal va a ser construido, va a servir y va a reformar con el trabajo a la gente que no acepta la gloria comunista. Ese fue el proyecto del canal del mar Balcánico, donde decenas de miles de personas obligadas a trabajar en el proyecto murieron. Terminaron esa vía navegable. No sirvió para nada. No se puede someter hasta ese punto a la naturaleza. Pero tuvo un inmenso valor simbólico. Voy a hablarles ahora de un escritor ruso totalmente ayornado a la idea estalinista, Gorki. Acá nuestros comunistas criollos suelen hablar maravillas de La Madre, la novela más famosa de Gorki, que es una pavada literaria, ¿verdad? Pero que se imprimió por millones en todo el mundo para repartir. Era una familia, unos hijos que trabajaban en una fábrica y la mamá les ayudaba a repartir panfletos. Y otras cosas ocurren a lo largo de la novela. Bueno, y todos son muy patriotas y muy comunistas. Gorki era el novelista estrella del estalinismo. Este Gorki fue invitado a recorrer el canal en el año 1933 y después, por supuesto, editó un libro propagandístico elogiando la reforma de criminales en ciudadanos, en buenos ciudadanos soviéticos. Y años después se supo que en realidad él mintió alevosamente porque lo que vio, pese a que le quisieron ocultar, fue a prisioneros demacrados, colapsando de agotamiento, muriendo en la construcción de ese canal. ¿Por qué fue tan terrible y tan mortal? Porque era una obra gigantesca y fue construida casi enteramente con herramientas primitivas, y las principales herramientas pasaron a ser las manos y los pies de los pobres seres humanos adscritos al proyecto. En total, en la construcción de este canal murieron cerca de 30,000, seguro que más de 25,000 trabajadores. Y todos los medios propagandísticos del gobierno, que eran todos los medios que había, no había ningún periódico independiente, lo convirtieron en una obra emblemática, celebraron, ninguno de ellos contaron que costó la vida de tantas decenas de miles de personas.
¿Cuál era la motivación económica detrás de la expansión del Gulag? Era la necesidad de cumplir los siguientes planes quinquenales, porque nunca se llegó al objetivo, por más que tenían esclavos a toneladas. Para mediados de la década del 30, los prisioneros de los Gulag estaban extrayendo oro en Colima, estaban talando madera en Siberia, estaban construyendo ferrocarriles a través de la tundra, estaban levantando fábricas en regiones que antes habían sido absolutamente deshabitadas. Solo en la región de Colima, los prisioneros extrajeron más de 2.000 toneladas de oro. Se dice rápido, ¿verdad? 2.000 toneladas de oro. Pero una montaña de oro. 2.000 toneladas de oro entre los años 1932 y 1940. Y por supuesto, el costo cero, la explotación humana, la extrema crueldad del sistema que obligaba a trabajar de 16 a 20 horas por día con poco gasto en ropa, en equipamiento, en abrigos y en comida, le dio grandes réditos al gobierno soviético. Por eso es que es muy cruel o muy de ignorante, es decir, el crecimiento económico gracias al comunismo. No fue gracias al comunismo, fue gracias a la esclavitud de millones de ciudadanos. 2.000 toneladas de oro entre 1932 y 1940 en un solo lugar en la región de Colima. Y eso le daba al gobierno central divisas extranjeras que eran cruciales para la industrialización soviética. La agencia Dalstroy, dirigida por Eduard Bergin, bueno, que también después fue arrestado en el año 1937, funcionaba como una administración colonial. O sea, fue una concesión del gobierno a una empresa para que exploten. Mucho comunismo, pero le dieron a Eduard Bergin un área del tamaño de toda Europa occidental para la explotación, con autorización a esclavizar a la gente. En la historia del capitalismo no hay un capítulo parecido. El gobierno comunista le da a una empresa dirigida por Eduard Bergin, Dalstroy se llamaba la empresa, un área gigantesca de tierra donde él explote todos los recursos naturales, por supuesto, mite con el gobierno comunista, y autorizándole a esclavizar a los ciudadanos soviéticos. Una cosa que no tiene parangón en la historia. Bueno, para esos años, estamos ya hablando de mediados de la década del 30 del siglo XX, la Checa se convierte en la NKVD. Pasa a ser no solamente una agencia de seguridad, sino también pasa a ser una empresa económica. No solamente es la encargada de apresar gente, de torturar gente, de deportar gente a lugares remotos, sino que también se convierte en una unidad económica, con sus propias cuotas de producción, con sus objetivos industriales. Para el año 1940, el trabajo forzado del Gulag era aproximadamente el 20% de toda la obra de construcción soviética. Las minas
de carbón de Vorkuta o Vorkuta, la producción de níquel en Norilsk, los yacimientos de oro de Magadán. Todas estas levantadas en zonas inhóspitas, deshabitadas, y levantadas no como minas solamente, sino como ciudades construidas por los prisioneros, para los prisioneros. Y así Vorkuta, Norilsk y Magadán se convirtieron en centros industriales impulsados por el sufrimiento humano, regado con el dolor y con la muerte de millones de ciudadanos inocentes. Esa es la explicación del despegue económico que tanto los comunistas hablaban de la Unión Soviética. Pero, sin embargo, la economía por sí sola no puede explicar el fenómeno del Gulag, no era lo único. El sistema también servía como un mecanismo inapelable, supremo, de imposición del comunismo. Stalin introduce un artículo, el artículo 58 en el Código Penal Soviético. Eso fue en el año 1927 y ampliado en el año 1934. Y con este artículo crea el marco legal para los arrestos masivos. ¿Arrestos masivos con qué motivo? Y en el artículo dice el motivo: actividades contrarrevolucionarias. ¿Y qué era una actividad contrarrevolucionaria? Cualquier cosa, dependiendo de la cantidad de mano de obra esclava que necesitaban. Entonces yo soy un comisario de la NKVD, necesito llevar 200 hombres y mujeres a una mina, y salgo a la calle y empiezo a arrestarle a la gente y les mando a un juicio sumario que no duraba ni 10 minutos cada uno, con la acusación de contrarrevolucionario. No se podían defender, no había caso, nadie se escapaba. 200 esclavos nuevos. Y por supuesto, también hubo apresamientos por cosas tan ridículas, tan menores como una broma que alguien haga, o el ser amigo de un supuesto enemigo del pueblo. Por ejemplo, el papá de un historiador muy valioso, Roy Medvedev, desapareció porque cuestionó aspectos de las teorías biológicas que eran absolutamente pseudocientíficas de Lysenko. Lysenko era uno de los científicos favoritos de Stalin. Y tenía unas teorías totalmente alocadas. El papá de Roy Medvedev, que era un científico en serio, cuestionó las teorías de Lysenko y desapareció. Otro caso emblemático de cómo funcionaba esta maquinaria de terror y de esclavitud es el caso del ingeniero de cohetes Sergei Korolev. Korolev se salvó y pasó a ser fundamental para el desarrollo aeroespacial de la Unión Soviética. Bueno, pero ¿qué pasó con él? Le apresan y le envían durante muchos años a un gulag tras haber sido denunciado por sus colegas envidiosos de los conocimientos que él tenía. Estuvo casi 10 años en trabajo forzado hasta que de repente alguien encargado por el gobierno soviético para desarrollar la industria espacial le dice: nosotros tenemos un genio, pero está hace casi 10 años en un gulag. Le traen
le liberan y se convierte en uno de los padres del desarrollo aeroespacial soviético. Búsquenle a Sergei Korolev. Fue el líder del programa espacial soviético. Una poeta, Ana Amatova, consiguió con su arte capturar el clima de miedo con un poema que dice, en ruso por supuesto: se llevaron a mi hijo, se llevaron a mi esposo, solo para que pudieran ser torturados en celdas de prisión. ¿Qué pasó? Su hijo, Lev Gumilyov, pasó más de 10 años en los campos de concentración, en los campos de trabajo forzado, mientras que su esposo, Nikolai Gumilyov, papá de Lev Gumilyov, fue ejecutado, había sido ya ejecutado antes, en el año 1921. Después tenemos otra gran purga, la primera purga que fue impulsada por Lenin, que era una purga, pero que no tuvo tantas muertes y tantos presos como los primeros planes quinquenales de Stalin. Pero eso todavía era poco. En el año 1936 empieza otra gran purga que duró hasta el año 1938. ¿Para qué se hizo esta purga? Para obtener una cantidad gigantesca de esclavos, porque empezaron a expandir dramáticamente las poblaciones esclavas con mano de obra forzada. Esta purga del 36 al 38 fue liderada por el jefe de la NKVD de ese momento, Nikolai Yezhov. Nikolai Yezhov era un señor peticito, malo, cruel, inhumano, a tal punto que pasó a la historia con el mote de el enano sangriento. Y él fue el que supervisó ese periodo de terror sin precedentes, donde, por supuesto, como anteriormente, se asignaban cuotas de arrestos por regiones. Solo en Moscú 300.000 personas fueron arrestadas en los primeros 4 meses del año 1937. ¿Cuál era el método? Le agarraban a cualquiera, le presentaban en los tribunales llamados troikas, que eran tribunales sumarios que duraban apenas 5 minutos. Previamente ya habían sido torturados y le habían hecho firmar confesiones, y ahí nomás eran condenados a trabajo forzado. Stalin firmó personalmente 383 listas que contenían centenas de miles de nombres de figuras prominentes que tenían que ser juzgadas y ejecutadas. Por ejemplo, hubo un famoso, pasó a la historia como el complot de los médicos. Eso ya fue en la última etapa del stalinismo. Fueron denunciados médicos judíos prominentes, acusados de planear el asesinato de líderes soviéticos. Imagínense, médicos planeando el asesinato de líderes soviéticos. Y empezó a andar la maquinaria de una nueva purga sangrienta, potencialmente masiva, porque había muchísimos médicos judíos, la mayoría de los médicos en realidad eran judíos, pero eso no se llevó a cabo gracias a la muerte de Stalin en el año 1953. Me salté unos años porque me acordé de esto del complot el supuesto complot de los médicos, y me acordé también
para terminar con esto de un poema que escribió Pablo Neruda, La muerte de Stalin, ¿verdad? Imagínense semejante asesino, semejante fanático cruel, semejante genocida, siendo homenajeado por alguien que probablemente por eso recibió el Premio Nobel de Literatura. Una cosa extrañísima, ¿verdad? Escribió no solamente La muerte de Stalin, también escribió una pieza pretendidamente poética, Neruda, que se llama Oda a Lenin, que escribió antes de que muera Lenin, por supuesto, y halaga de manera desmesurada. Les voy a leer unos párrafos. Lenin, para cantarte debo decir adiós a las palabras. Debo escribir con árboles, con ruedas, con arados, con cereales. Eres concreto como los hechos y la tierra. No existió nunca un hombre más sensible que Ulianov Lenin. Hay hombres altos que, como las iglesias, acostumbran conversar con las nubes. Son altos hombres solitarios. Lenin sostuvo un pacto con la tierra. Y así, una cantidad de disparate. Muy bien. Hasta ahí por hoy. La historia del enriquecimiento soviético a través de la esclavitud de sus propios ciudadanos. Continuamos mañana o pasado. Ahora nos vamos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso, ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Y recordá siempre que Coca-Cola retornable es menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.